Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué horas estén viendo este video. Y bien, ¿qué voy a hacer en este video? Este video va a ser un tutorial para Gold o Graph Oriented Language Domain. Básicamente un lenguaje de programación, aunque sería más correcto decir que es un compilador creado en una tesis de la Universidad de los Andes, que ya ha tenido varias iteraciones mediante otros autores y generalmente se usa para el curso de lenguajes y máquinas que ven los del departamento de sistemas. ¿Qué pasa? En general, aunque es verdad que existe el documento de la tesis y otras cosas, también hay unos videos de Slack Lab. Lo que pasa es que es difícil encontrar documentación adecuada o una explicación un poco más acertada o fácil de digerir para el programa en general, para su sintaxis. Entonces, pues simplemente estoy haciendo este video pues para ayudar a las próximas generaciones, a las dos generaciones que les va a servir esto, porque probablemente quiten Gold, no estoy seguro. Ojalá no y este video sirva más. Pero bueno, antes de empezar, dos cosas. Uno, si estás viendo este video y de casualidad les sirve, me interesaría y me gustaría hacerme un hashtag ad pequeño de que estoy intentando hacer un canal de YouTube por mi lado. Acá lo tienen, muy bonito, de gameplays. Así que incluso si no les gusta, que se transmitan, no sé, al primillo chico, a algún amigo, que le muestren el contenido. Si les gusta, suscribirse, no cuesta nada y a mí me apoyaría bastante. Entonces les estoy pidiendo mucho a cambio de solo enseñar un poco de Gold, pero bueno, tenía que aprovechar el espacio. Ahora sí, entonces el video va a estar dividido en varias secciones. Vamos a tener la instalación, el uso de autómatas regulares, autómatas de stack, autómatas con respuesta y finalmente máquinas de Turing, que todo esto viene incluido dentro del propio Gold. Entonces vamos a empezar. Dentro del repositorio que van a encontrar en la descripción, vamos a tener acá abajo la instalación de Gold. Para Windows y Mac necesitamos Java 8. Entonces abrimos la pestaña de Java y bajamos hasta que encontremos la parte de Java 8. Acá seleccionamos según el sistema operativo, en este caso sería Windows y tenemos que usar el x64 según la arquitectura del procesador. No lo voy a descargar porque ya lo tengo y no es nada otro mundo. Lo descargan, ejecutan el archivo que acaban de descargar y descargan Java con cualquier normalidad. Y ahora, para lo que vendría siendo la parte de Windows, hay un repositorio de la profesora Silvia en el que tenemos el Eclipse Gold Kepler. Cuestión es que Gold como tal está como aparece como parte. Gold como tal se puede encontrar. Gold como tal está diseñado y desarrollado como, por así decirlo, no una extensión, pero pues un lenguaje dentro del propio IDK de Eclipse. Entonces no tiene ninguna ciencia tampoco. Acá simplemente le damos a Code y Download Zip. Lo mismo pasaría para los de Mac. Descargan el Java 8 pero para Mac y se van a este otro repositorio porque son diferentes, que este es de Slack Lab, que puso Nicolás Cardoso. Y lo mismo, Code y Download Zip. Ahorita lo vamos a desempaquetar y más. Para los que tienen Linux, lamento decirles que yo no soy Linux, nunca he usado Linux, entonces no tengo mucha idea de cómo funciona bien. Pero básicamente solo tienen que irse a este otro repositorio que creó un amigo mío, Daniel Bolívar, un grande. Es un port de Linux. Es un port de Gold para Linux. Entonces no sé muy bien de Linux, no sé si también consistirá en lo mismo de descargar el zip. Y bueno, acá les pone que el requerimiento es Java 1.6. Entonces no sé mucho al respecto, pido perdón. Pero bueno, aparte de eso, pues en lo que yo voy a trabajar en este caso va a ser sobre estos ejemplos documentados. Aparte de este trabajo de Gold, aparte de esta otra carpeta, que es la que contiene la máquina de Turing de Gold, que se maneja aparte de lo de Eclipse. Entonces simplemente lo mismo, Download Zip. Bien, y ahora simplemente vamos a las descargas de su computador. Y voy a guardarlo todo en una carpeta para no perder los archivos después, que con tanta cosa que tengo acá es factible. Y bueno, entramos a la carpeta y descomprimimos ambos archivos. Ya he descargado Gold como 7 veces. Entonces simplemente le damos a extraer aquí. Yo que uso WinRAR o por defecto Windows tiene para extraer los archivos. Bueno, ya teniendo los archivos descomprimidos podemos borrar el resto. Y bien, entonces vamos a entrar al Gold Kepler Master, Eclipse Gold Kepler y Eclipse Gold Kepler.
No me pregunten por qué está tan anidado, no tengo ni idea. Si deciden investigar, van a darse cuenta que acá en GoldWS va a ser el workspace por defecto que usa Eclipse y tiene algunos ejemplos, pero generalmente no se recomienda dejar ese workspace y tampoco se va a usar para este tutorial. Simplemente abrimos eclipse.exe. Bien, ahora que cargo un poco, les va a pedir que seleccionen un workspace. Como les digo, aparece que usan el GoldWS, pero no es recomendado ni por los profesores ni por mí en este caso. Entonces simplemente van a buscar donde quieran guardarlo. En este caso voy a usar lo que descargamos del repositorio. Si acaso, aprovechando que está cargando, quiero aclarar que tal vez falten cosas. Cuestión que me di cuenta cuando iba a hacer este video, cuando estaba planeando, que en Bloque Neon me sacaron del lugar, del LIM. Entonces no tengo acceso a ninguno de esos archivos. Entonces cualquier duda pues me la pueden mandar, pero en sí pueden ayudar con mostrarme qué es lo que se está viendo en teoría. También se apreciaría para entender mejor el problema. Aquí nos va a abrir esto, que es básico de Eclipse. Los tutoriales, no sé qué. Esto no nos interesa, realmente es solo para Eclipse como tal. Entonces lo cerramos y nos va a cargar lo que vendría siendo Gold en este caso. Openver, lo normal, el explorador de paquetes, un mapa de caracteres, que ya que Gold está muy fuertemente relacionado con teoría de conjuntos, lo cual recomiendo una repasada, o con símbolos matemáticos. Entonces tenemos muchos de ellos, letras griegas y demás. Tenemos los problems, Javadoc, Outline, Declaration, no nos importa mucho eso. En este punto nos vamos al explorador de paquetes, importar, general, existing projects into workspace y seleccionamos en este caso los ejemplos documentados, que es lo que yo voy a usar. O dado el caso, pues generalmente sus monitores o profesores van a pasar carpetas con el proyecto dependiendo de cómo vaya avanzando la clase y los temas que estén viendo. Y acá lo tenemos. Tenemos el src, donde va a estar los .gold que nos interesan, con los que vamos a trabajar. Tenemos un src-gen, que es un paquete que se genera por defecto. En la primera línea dice que no lo editen. Si terminan ahí, no lo editen, lean la primera línea. Las librerías del sistema del JRE, las plugins, el metainfo y los properties del proyecto, lo cual no nos interesa mucho. Ahora bien, entremos al primero. Están catalogados de la A a la F. No puedo usar números porque no se permite ese nombramiento en Gold. Y como pueden ver, están documentados, pero digamos que solo está documentado lo que considero yo básico. Básico, necesario y que no haya documentado antes. Digamos, acá documento prácticamente todo, pero si nos vamos a D, vamos a ver que no tiene tanta documentación, tiene unas cosas particulares de ese autómata. Entonces bien, empecemos. Gold en general no necesita puntos y coma, y lo que hace para reemplazar, digamos, los corchetes en una función, por ejemplo acá en main, es poner un begin y un end, junto con lo que se va a hacer en el medio. Entonces bien, empecemos por el inicio, valga la redundancia, y vamos a ver que tenemos un import de las funciones de Gold, using Gold ***, nada de otro mundo. Tenemos el llamada main, que recibe unos argumentos en forma de string, y tenemos dos llamados. Tenemos un llamado de mostrar un autómata, que va a ser con la función createAutomaton que tenemos aquí abajo, y otro desde utilities para probarlo, que utilities es otro archivo .gold, el que está por acá. No deberíamos tocarlo y solo se usa para test en general. Entonces digamos, ahora vámonos a la parte que nos interesa, del autómata. Este es un autómata sencillo y vamos a ver que tenemos la definición de estados, que generalmente siempre se van a usar las mismas letras para mostrarlos. Entonces tenemos Q para la definición de estados, el símbolo de sumatoria, perdón, no me sé el nombre, para la definición de las transiciones, o del lenguaje de las transiciones, mejor dicho. Tenemos un Q0 para el estado inicial y F para la definición de estados finales, ya que pueden ser varios. En este ejemplo solo tenemos uno. Y finalmente tenemos la función de las transiciones, que básicamente este delta se lee de la forma estado actual, o sea, digamos, estamos en cat, lectura de lo que va a pasar por el string, de lo que está leyendo en el string, y estado al que va. Entonces, digamos, si estoy en /cat, leo una C, voy a ir a C/AT. Y así con esos estados. En este caso es una función sencilla, entonces no se usa una función auxiliar,
pero más adelante vamos a ver que se pueden usar funciones auxiliares para esta definición de estados. Y finalmente llamamos al return el creador de autómatas de Gold. En este caso, como es un autómata determinístico, le pasamos los parámetros necesarios, que en este caso son lo que ya definimos: estados, transiciones, estado inicial, estados finales y la función de transiciones. Ahora bien, para correr Gold es diferente que para correr otros archivos. En este caso, si nos vamos a la parte de arriba, tendríamos el run, que es lo que sucede normalmente para correr un Java en Eclipse, pero esto no es un Java, es Gold. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos acá arriba para probar Gold, o tenemos para probarlo desde acá. ¿Qué pasa? Aquí aparece como en negrito. Es porque no ha detectado como tal el archivo Gold, o necesita hacer un pequeño cambio, control S. What the fuck. Entonces bien, vieron que hice un montón de cosas, tampoco sé qué hice yo. Gold es un poco raro en ese sentido. Vieron que intenté probar quitar N, volver a ponerlo y salvarlo, que no sirvió, y que lo de aquí arriba. Tal vez eso sirva. Generalmente va a funcionar una de esas dos cosas, o cerrar y volver a abrir el archivo. Y como pueden ver, ahora sí como que detectó bien que es un archivo Gold. Si se fijan, no es necesario, o sea, aunque el main reciba argumentos, no es directamente necesario para correrlo. Entonces, ahora sí, tenemos el run Gold o el Gold run Gold program. Acá tenemos el about para saber más de las tesis y las personas que lo han creado, pero bueno. Entonces vamos a correrlo. Y vamos a ver que en este caso nos crea una pestaña en la que podemos ver el autómata. En esta pestaña se pueden hacer varias cosas. Podemos cambiar el algoritmo de layout. Digamos que queremos que sea un círculo, o que sea, no sé, un optimizado de no sé quién, no sé cuántos. También acá se pueden mover a gusto de la persona para que se vea, porque a veces si son estados con muchas transiciones o con mucha cosa, puede verse un poco raro o no se puede entender bien. Por ejemplo, acá como el estado se llama tan largo, entonces no se lee muy bien que este es el CA/T o este es el CAT/, que es el estado final, que pues como siempre respetado por los dos circulitos y acá representado por la flecha inicial. Y bien, pues podemos jugar con los algoritmos. Hay uno que permite que se mueva los Spring, así que si tú mueves esto todo se empieza a mover, muy curioso. Y bien, para probarlo hay dos opciones. Como vieron con el utilities.test, acá abajo podemos en la consola poner el string, o acá desde el Automata Viewer, Tools, Run Automaton, y podemos poner acá el lenguaje. En este caso, si ponemos cat, van a ver que empieza a leerlo. CAT nos va a decir que el string es correcto. Si ponemos, no sé, K, va a empezar a leerlo, pero cuando llegue al final va a decir que el string es incorrecto porque no tiene cat en ningún lugar. En este caso, como solo acepta letras CAT, si fuéramos a ponerle, no sé, H, A, cat, A, nos va a decir que H no está en los símbolos no está en el alfabeto del autómata. Ya si lo quitamos, va a funcionar nuevamente, y como leyó cat, va a decir que es correcto. Aparte de esto, tenemos para correrlo completamente, para hacer pruebas rápidas, o pues para hacer las pruebas lentas, y con estas pruebas lentas podemos ver también el grafo que ya tenemos. Entonces digamos, va a iniciar, en el estado inicial va a leer A, se va a ir para este siguiente, va a estar en este, va a leer A, ahora se va al otro, y así sucesivamente. Y como podemos ver, está en el final y por eso acepta el autómata. Y también, como les decía, podemos probarlo por consola. Nos va a decir que el string fue aceptado correctamente, y pasará lo mismo que si ponemos los símbolos del alfabeto que no son ni demás. Entonces cerramos el proceso. Ya pasando al ejemplo, vamos a seguir con los siguientes dos autómatas, que son de lo mismo, que son autómatas de pushdown o autómatas de stack. Entonces bien, en todos los ejemplos en general están como fueron hechos por Silvia, solo que en el primero pues no estaba el comentario. Yo la verdad no es que lo haya quitado, no es que ya me inventé esto, no. No hay ninguno de mis ejemplos acá porque posiblemente se use para o se preste para que repitan un quiz práctico. Mal. Bien. Entonces en este caso nos dice que reconoce el lenguaje de la manera de W1 a la N, donde W pertenece a cat y N pertenece a la cantidad de veces que
se escribió cat. Entonces tenemos los imports, el main y la función de creación de autómata, que como pueden ver acá cambia la clase de respuesta y acá nos va a decir que es un pushdown autómata. Bien, entonces vamos a tener la definición de estados, de transiciones y vamos a tener una nueva definición de tokens del stack. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente a los tokens pues, que van a poder apilarse o copiar o sacar del stack en el que vamos a trabajar. Acá como pueden ver creamos el autómata desde antes, que es una práctica más común, y luego lo retornamos al final. ¿Por qué se crea desde antes? Porque en el caso de los autómatas de stack se definen así, como un m.delta, estado actual, estado al que iré y la lectura. Entonces digamos, m.delta, estoy en el estado 0, paso al estado 0 después de haber leído A. Y luego tenemos un punto y una función que se aplicará sobre el stack. Entonces en este caso, ignore. No le vamos a hacer nada al stack, no nos interesa que hay arriba, no nada. Lo mismo se va a repetir varias veces. Acá pueden ver que hay como un espacio. Eso se usa más que nada para separar los estados en los que estamos. Digamos, estas son las funciones del estado 0, las funciones del estado C y las funciones del estado CA. Y luego las del 1. La mayoría vamos a ver que se ignora, excepto acá. Cuando formamos la palabra cat, tenemos que hacer un push en el autómata de 1. Y después tenemos que hacer un pop si leemos el 1. Esto básicamente lo que quiere decirnos es que, no sé, acá voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Vamos a tener cat cat y 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque leímos 1, 2 y 3 cat. Entonces vamos a probar este mismo ejemplo para confirmar que funciona. Bueno, también para lo que se refiere a funciones de stack hay unas adicionales. Está skip, si tenemos esta letra arriba del todo. Tenemos push on, entonces digamos que tengo signo pesos en el tope del stack, entonces voy a pushear sobre eso una A. O change top, que digamos tenemos B arriba, entonces voy a cambiar ese B por DDBC. En estas funciones, pues como se ve en este ejemplo también, podemos pushear muchas veces o popear muchas veces. Entonces si ponemos, no sé, pop 1, 1, 1, 1, vamos a popear 5 unos. Lo cual puede ser útil cuando tenemos que tener un contador y un número. Además, tal vez escape alguno, no estoy seguro y perdón, pero no tengo la documentación, así que nada que hacer. Corremos el autómata. Acá como se usó el punto show al inicio, entonces nos va a abrir solo el de el automata viewer, a diferencia de la consola que ya no está activa. Vamos a tools, run automaton y pegamos el ejemplo, lo corremos. Vamos a ver que funcionó correctamente. Se procesó el string, llegó a un estado final y el stack está vacío. Entonces bien, eso viene siendo eso. Acá tenemos otro ejemplo de pushdown que va a ser count cats wrong. Eso es para que, pues bueno, lo que les decía al inicio, que deberían ser autómata antes de probarlo siquiera, porque en este caso, este autómata, pues es un autómata de pushdown, pero puede estar mal implementado. Entonces digamos, corrámoslo, no puede estar mal implementado, está mal implementado. En este caso tenemos solo dos estados, y si lo corremos y digamos va a poner cat a secas, me lo va a aceptar. Lo cual está mal respecto al lenguaje que definimos, que dice que tendríamos que tener un cat 1, el cual también acepta. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente en solo hace el push de 1 si lee el cat completo, lo cual es algo curioso por la manera en la que Gold maneja las strings. Generalmente se maneja de a solo un carácter. Al hacer esto genera un tipo de error que va a impedir que se pushee, y entonces cuando le damos el 1 no va a hacer pop de nada, pero va a ir el estado final 1. Bien,
Ahora pasemos a autómatas, decoder y decoder, o autómatas de respuesta. En este caso tenemos tres autómatas para esta sección. Tenemos zip, un zip y zip, un zip. Ya iremos viendo qué hace cada uno. No es nada de otro mundo. Entonces tenemos la definición de variable para el alfabeto del problema, que en este caso va a ser A. Entonces en este caso, este autómata zip recibe strings de la forma W signo pesos con W dentro del asterisco repetido indefinidas veces. Entonces mínimo tendría que tener un signo pesos. Y el alfabeto lo definimos acá. Lo definimos acá y entonces podríamos cambiar para que fuera de B a C o de A a E, cosas así. En este caso no lo vamos a cambiar porque también tenemos que cambiar el unzip y tener cuidado con algún error que podría generar. Lo demás de acá no nos interesa mucho, no lo vamos a modificar. Entonces ahora cuando vayamos a crear el transducer, que lo haremos llamando a una variable zip, le vamos a pasar el alfabeto que acabamos de crear. Me acabo de dar cuenta que olvidé mencionar, y pido perdón, varias funciones, pero que son un poco obvias, las he obviado. Por ejemplo, char add i para encontrar el char dentro de la posición, en este caso i de los argumentos, o un punto length que tiene dos opciones. En este caso, cuando estamos hablando solo del args como tal, que es una lista, se usa el punto length sin dos paréntesis. Pero si estamos hablando de ya el primer argumento, si necesitaríamos los asteriscos, los paréntesis. También para la definición de variables tenemos los puntos igual. Y pues para la llamada de funciones respecto a variables tenemos el punto show o el punto test. Para la llamada de otros archivos, que lo vamos a ver ahorita, simplemente llamamos exactamente como lo tenemos guardado acá. No utilities.gold en este caso, pero utilities.test. Y no va a mandar error porque va a detectar que está dentro de nuestro src. Ahora bien, ahora sí podemos seguir con el autómata de respuesta. Vamos a ver que con el alfabeto que tenemos va a crear estados de tupla. Eso es curioso, los estados de tupla pueden ser del tamaño que tú quieras. No se suele manejar más allá de 3 realmente, o 4 por mucho. Y después de definir pues el nombre que tendría cada tupla para su definición, vamos a decir que, por ejemplo, letter pertenece a A. O sea que letter va a ser A, B, C. Mientras que count va a ser un número del 1 al 5. Aparte de estos estados de tupla, vamos a tener una unión con dos estados sencillos, I y F, estado inicial y estado final. En estos casos también podemos tener un estado de error, si lo deseáramos, y ya veremos por qué puede ser útil. Tenemos la definición de transición, que va a leer del lenguaje de entrada. La definición de transición o del lenguaje de entrada, que va a leer de las letras ABC y el signo pesos. Y una definición del lenguaje de salida. Este autómata lo que va a hacer es leer, digamos, si tiene A, entonces va a devolver A3. En vez de escribir todas las A, va a retornar una forma más sencilla del problema. Tenemos el estado inicial y los estados finales. Llamamos el transducer y vamos a ver que hay tres funciones que no hemos hablado: D, G y H, que se definen como funciones aparte. D se refiere a la función de transición, que en este caso, como pueden ver, es finalmente una función auxiliar. En este caso tenemos dos. Una que se encarga de manejar los estados normales y otra que se encarga de manejar los estados de tuplas de tamaño 2. Porque pues en caso que tuvieras tuplas de tamaño 2 o tuplas de tamaño 3 y tuplas de tamaño 4, tendrías que hacer uno por cada tamaño para que funcione correctamente. En este caso podemos ver que si el estado es F, entonces retorna F. ¿A qué se refiere con retorna F? A que el siguiente estado al que va a ir es F. Mientras que si lee el signo pesos, va a retornar F también. O sea que ya acabó de leer. De otra manera, va probablemente entrando desde el estado inicial, va a retornar lo que acaba de leer, digamos A y 1, porque de momento solo hay una A. Bien.
vamos a tener la función de tupla. Entonces vamos a tener lo mismo: el primer valor de la tupla, el segundo valor de la tupla y la lectura. Entonces si la lectura es signo pesos, retorno final. Y si de otra manera, el si A es igual a S, o sea tenemos el mismo carácter, y C es menor que 5, que es el contador máximo que tenemos para las repeticiones, y entonces ponemos a C más 1. Ese tipo de aplicación respecto a C se consigue debido a que definimos a count o C como un número. Si no, tendríamos que aplicar una función de casting, pero no es recomendado si vas a directamente trabajar con números. Y finalmente, el caso más recursivo, por así decirlo, que sería encontrar una letra diferente. Entonces vamos a retornar a, 1. ¿Qué pasa acá? Y que no he mencionado estas dos funciones. Ya que ahora sí estamos manejando if, else, if, else, pues primero tienen que tener el then, tiene una estructura normal de cualquier if, condición, then, return, f, o cualquier cosa. Generalmente pues se va a hacer return para hacer el cambio de estado, porque no harás realmente mucho más, y pues se pueden aplicar funciones sobre el propio retorno. Y nuevamente tener cuidado con si es char o si es string. En teoría no afecta mucho, pero sí a veces se pueden dar algunos errores por el manejo de las mismas. ¿Qué más les puedo decir yo? Pueden tener if anidado, no es lo común, pero digamos, si necesito que C sea exactamente 2 o 3 para revisar una serie de condiciones, en lugar de poner siempre if C equals 3 and lo otro, y luego if C equals 3 and lo otro, pues podríamos hacer un if C equals 3, then if, y mirar las condiciones. Y por cada if tendríamos que tener un end, al igual que por cada begin tenemos un end. Ahora tenemos la función g. Esta función g, siendo completamente honestos con ustedes, nunca he sabido qué hace y no tiene un propósito claro. Siempre va a estar retornando lambda. No es una función que sirva realmente para nuestro problema. Se puede escribir así, o en algunos ejemplos se va a encontrar como g de q return lambda. Y tenemos las funciones de escritura. Otra cosa que no entiendo de Gold, siempre se mira primero la función de escritura y después la de estados. ¿Por qué digo esto y por qué es clave tenerlo en cuenta? A mí en algún ejercicio me habrá pasado que estaba pensando que el estado debía ser una cosa para retornar algo, o estaba pensando mal el problema, y entonces pues está teniendo problemas con la función de salida. Ya que Gold no tiene como tal un debugger, la forma de debuguear ese tipo de problemas, como el que me pasó, es simplemente poner generalmente al inicio de la función que queremos debuguear, un print de, en este caso, q, y seguido un print de home. Y ahí lo tendríamos. Y ahí nos mandaría por consola en qué estado está y qué pasó. También podríamos ponerle que nos imprima el return si quisiéramos. Ahora bien, esta función h va a ser la de escritura, como les dije, y literalmente sigue siendo lo mismo, solo que los return en este caso se van a dar como impresiones en la consola de la string del string de salida. Entonces digamos, acá vamos a hacer un return de lo que leímos. Entonces digamos, si leo A, voy a escribir A. En la función de tuplas vamos a ver que si leí el signo pesos y C es 1, simplemente retorno la letra y el signo pesos. Pero si leí signo pesos y C no es 1, entonces tengo que retornar el valor de S y el valor de C. Tengo que hacer el casting, porque en este caso C es un int, en vez necesito que sea un string para imprimirlo. Más la cuestión del signo pesos. Luego tenemos que si A es igual a S y C es menor que 5, no retorno nada porque aún sigo contando, a fin de evitar problemas tipo A1, 2, 3, 4 y así, sino que sea solo A4. Y finalmente tenemos que si C es 1, entonces retorno S. Esto va a ser para el caso de que pues solo hayamos leído una letra, entonces no se pierda.
Y en los demás casos simplemente va a retornar S y C. Bien, eso vendría siendo este autómata. No lo voy a probar aún porque lo voy a probar de otra manera. Se puede probar normal. Como pueden ver, tenemos el show y el test. Podríamos hacerlo con Gold Program. Pero vamos a mirar un zip. Un zip va a ser también un autómata de respuesta. Pero este va a recibir lo que nos mandó de zip como respuesta. Y la idea es que pues lo decodee. Entonces digamos, si acaba de recibir A5 signo pesos, nos retorne A signo pesos. Entonces bien, es exactamente la misma función, pero por así decirlo con ingeniería inversa. Entonces tenemos las funciones de tuplas y demás, pero va a pensar en qué debo retornar o a qué estado debo ir, pensando al revés del problema. También tengo la función auxiliar de star n, pero no entrar en detalles, no es nada del otro mundo, es simplemente como decodear el problema, decodear el string, entonces ir como en paso inverso, como me dieron este resultado y necesito que sea de esta forma. Y finalmente tenemos zip. Zip se podría, en teoría, poner en el mismo archivo. ¿Qué me refiero con esto? A que en el main, en lugar de llamar a coder y decoder, como d/zip y e/zip, que es lo que les mencioné ahorita, está en el strc, es válido crear el transducer con ellos, con el alfabeto. En teoría podríamos solo tener aquí abajo las funciones de ambos. Entonces, no sé, create zip y que ese zip use las funciones hdp, hg, dgh, y que luego cuando creamos en un zip, no sé, use h', g', p', aunque bueno, g podría ser la misma, ser solo return de lambdas. Y acá va a usar algo llamado test code decode de utilities. ¿Esto qué va a hacer? Cuando corramos el problema y digamos, vamos a probarlo con AAA, BBB, CC y signo pesos, nos va a dar la oportunidad de solo codearlo, solo decodiarlo o codearlo y decodiarlo, lo cual nos sirve pues para probarlo cuando estemos probando las cosas por separado, ver en qué está el error, o directamente probarlo completo. Acá vemos, se aceptó el string en el coder, nos dio este output, el decoder aceptó el string también y nos dio este output, y va a tener una función de comparación respecto al string original, nos va a decir que es igual, o sea que lo decodió correctamente. Y eso vendrá siendo todo lo de Gold respecto al programa como tal. Ahora bien, entonces bien, para la parte de máquinas de Turing, pues cerramos Eclipse, ya no lo vamos a usar para esta parte. Y dentro del repositorio, y generalmente realmente se los va a dar a sus monitores, pero dado que no tengo exactamente el tutorial, pues voy a usar lo que yo tenía en mi computador, que es GoldTM. Dentro de esto vamos a encontrar goldtm.jar. Este va a ser lo que va a correr las máquinas de Turing. Vamos a tener una carpeta examples y un documento. En el documento nos explican qué hace cada example, que se guardan en forma de txt. Y bueno, para abrirlo, como siempre, abrimos el jar. La instalación no puedo cubrirla porque no la tengo, como les dije, pero pues no es nada del otro mundo. Lo mismo de siempre, .zip y abrir descargar. Entonces pongamos en pantalla completa y vamos a tener para crear un nuevo archivo, una nueva máquina de Turing, abrir una máquina de Turing y demás. Entonces empecemos con abrir una, cualquiera de los ejemplos nos va a servir. Digamos ANBN. Y pueden ver que se le parece mucho al editor de autómatas de gráficos. Tenemos el vértice de inicio representado con una flechita entrando, pero no tenemos algo de salida, no tenemos nada con doble círculo. Si ya vieron máquinas de Turing, si no se vieron todo el tutorial de casualidad, la cuestión se trata de que acá vamos a retornar o escribir un Y mayúscula o N mayúscula para determinar si el string es correcto o incorrecto. En las funciones, afortunadamente acá están bien documentados, digamos que fuera a editar R diferente de Y, si le damos acá, nos va a mostrar todas las funciones que hay. Moverse una vez a la derecha, una vez a la derecha hasta que encuentre, a la izquierda hasta que encuentre, derecha hasta que sea diferente, izquierda hasta que sea diferente, que escriba algo, o que llame un procedimiento, aunque eso no se cubre ni se usa en el curso. También tenemos para guardar una variable, si escribimos
que escribimos pesos S, nos va a permitir guardar una variable. Entonces luego podemos usarla para que busque esa misma variable que encontramos para casos en los que no sea exactamente, para los que no sea un lenguaje tan estricto. Y nos explica que tenemos los símbolos de corchetes cuadrados para utilizar estas funciones y que podemos tener varios tipos hasta que mientras que sea diferente de X, diferente de Y. También tenemos el numeral para determinar espacios o vacíos dentro de la cinta. Y lo que les dije ahorita de Y para aceptar y N para rechazar. Lo bueno, acá en este ejemplo se puede ver y se puede siempre ejecutar en que tenemos W, Y y L hasta que sea diferente, hasta que sea vacío. Entonces podemos poner tantos comandos como quisiéramos. L, R, L, R, L, R. Vamos a poner esto, funcionaría. Incluso se compactaría un poco, pero no, para no hallar el autómata lo vamos a dejar así. También tenemos entonces, si quiero crear un nuevo nodo, lo hago con este botón verde. Me va a permitir crear un nodo, o si quiero crear una nueva transición, simplemente la traigo de aquí a el nodo deseado. Pues una transición simplemente por existir o que requiera una condición, como que esté leyendo A, o que esté leyendo B, o C, o espacio, o lo que sea. Pues para hacer zoom, para alejarnos, para definir cuál va a ser el de inicio. Entonces si le doy clic y me siento en este, le puedo decir que quiero que ese sea el de inicio y no el otro. También podemos para modificarlo desde acá, en vez del doble clic, o para eliminarlo. Ahora nos quedó una flecha que no vamos a usar y que va a ser un error. Pero bueno, detalles pequeños. Tal como lo guardé en el archivo, tal como va a aparecer después. Entonces si muevo esto de lugar, lo que sea, a diferencia del otro no tiene una opción para que se organice automáticamente. No existe. Entonces lo que va a pasar es simplemente que así como se guarde, digamos si guardo todo esto así, todo por todos lados, se va a guardar así y no va a haber nada que hacer al respecto. Lo pueden mover, no quiero decir que me interpreten en eso, pero digamos este que está guardado acá en el centro, cuando lo abras siempre va a estar por acá en el centro y no por acá en la esquina, no se va a redistribuir. Y ya, eso vendría siendo todo. También, pues, cabe aclarar, por si no es un poco obvio, tenemos los autociclos. Entonces digamos que sea que lea. Va a tener un autociclo, sí, lea. Y eso vendría siendo todo el tutorial. Espero que les sirva, un gustazo. Y suerte en LIM. Mucha suerte en LIM. No es una materia muy difícil. Si tienen la teoría, perfecto. Y ya con esto, pequeña documentación, es una cosa muy boba, pero que me hubiera gustado tener en su momento y estoy seguro que les servirá a ustedes también. Chaito.